Hay nombres que uno aprende sin darse cuenta. Nombres que entran por la pantalla del televisor un martes por la tarde, mientras la familia almuerza, mientras los niños hacen la tarea, mientras la abuela comenta algo desde el sillón. El doctor Misael González fue uno de esos nombres. No llegó con fanfarria. No llegó con escándalo. Llegó con una bata blanca, una sonrisa tranquila y la autoridad silenciosa de quien ha visto sufrir a muchos y ha aprendido, con los años, que la medicina no es solo ciencia. Es también coraje. Y su historia, desde el primer día hasta el último capítulo conocido, es exactamente eso, una historia de coraje que muy pocos conocen en su totalidad. Para entender quién fue Misael González hay que viajar muy lejos del estudio de televisión donde millones lo conocieron. Hay que ir a La Habana, Cuba, en los años 60, cuando nació en una familia marcada por la fe y por las restricciones de un sistema que no toleraba la diferencia. Desde muy joven, según relatos que él mismo compartió en entrevistas y en su libro autobiográfico, supo que quería ser médico. No era un deseo vago ni un sueño infantil sin fundamento. Era una convicción. Una de esas certezas que se instalan en el pecho de algunas personas cuando todavía son casi unos niños y que no se mueven jamás, sin importar los obstáculos que el mundo coloque en el camino. Y los obstáculos llegaron temprano. A los 17 años, cuando intentó ingresar a la escuela de medicina, un profesor de marxismo levantó la mano contra su futuro. La razón no tenía nada que ver con sus capacidades académicas. Tenía que ver con su fe. Misael González era un cristiano activo, miembro de la Convención Bautista Libre, y en la Cuba de aquella época eso era suficiente para cerrar puertas. Según sus propias palabras en entrevistas concedidas a medios de comunicación hispanohablantes, ese profesor lo señaló públicamente como religioso activo y le negó el derecho de cursar medicina. Por poco, la historia termina ahí. Por poco, el mundo nunca conoce al doctor González. Pero fue precisamente la Iglesia la que intervino. Gracias a gestiones de la Convención Bautista Libre y del Consejo Ecuménico de Iglesias, Misael pudo finalmente ingresar a la Facultad de Medicina. Y lo que hizo dentro de esas aulas fue extraordinario. El 15 de agosto de 1990, según información documentada en fuentes biográficas, se graduó con medalla de oro. No como promedio. No como uno más entre muchos. Con distinción máxima. El mismo sistema que había intentado excluirlo tuvo que reconocerlo con su honor más alto. Ese año comenzó su especialidad en pediatría. Tenía el camino trazado. Tenía el título, la especialización, el futuro claro dentro de su país. Pero el mundo estaba a punto de cambiar drásticamente, y Cuba con él. El llamado periodo especial comenzó a golpear la isla con fuerza. Las privaciones se multiplicaban. Y en medio de ese panorama sombrío, Misael González tomó una decisión que marcaría el resto de su existencia. En 1991, acompañando a una delegación de la Iglesia Bautista Libre en una gira por Estados Unidos, viajó a Nueva York, luego a Atlanta y finalmente llegó a Miami. Y en Miami se quedó. De acuerdo con lo que él mismo narró en múltiples entrevistas y en su libro, la decisión no fue fácil ni espontánea. Fue dolorosa. Dejar Cuba significaba dejar atrás a personas queridas, una carrera construida con esfuerzo, una identidad. Pero la fe, la misma fe que casi le cierra las puertas de la medicina, fue también la que le dio el valor para empezar de nuevo. Y empezar de nuevo, en Miami, en 1991, siendo médico cubano sin licencia americana, significaba algo muy concreto y muy humillante para alguien acostumbrado a ser el mejor de su clase. Significaba repartir periódicos. Él lo dijo con una frase que quedó grabada en la memoria de quienes le escucharon, una frase que él mismo repitió en entrevistas con una mezcla de nostalgia y humor. En Cuba no tenía nada, pero era médico. Aquí lo tengo todo, pero no soy nadie. Esa frase contiene décadas de sacrificio en pocas palabras. Durante años, Misael González reconstruyó su vida desde los cimientos. Estudió, revalidó, aprendió un sistema de salud completamente diferente al que conocía, navegó la burocracia, soportó la incertidumbre. Finalmente, en 1998, comenzó a ejercer como médico primario en Estados Unidos. Y en 2002, de acuerdo con información biográfica documentada, abrió su propio consultorio privado. Había tardado 11 años en recuperar lo que había dejado atrás. 11 años de paciencia, de humildad, de trabajo silencioso. Pero lo que vino después sorprendió incluso a quienes lo conocían de cerca. Porque Misael González no iba a quedarse en la consulta. El destino, o quizás su propio carisma, tenía preparado algo que ningún médico cubano recién llegado a Miami habría podido imaginar. El programa Caso Cerrado, conducido por la doctora Ana María Polo en Telemundo, era ya por aquellos años uno de los shows más vistos de la televisión en español en Estados Unidos y en toda América Latina.
Un programa de conflictos, de historias humanas crudas, de resolución de disputas bajo el formato de un tribunal televisivo. Y necesitaba una voz médica. Alguien que pudiera explicar, con claridad y sin condescendencia, los aspectos de salud que aparecían en los casos presentados. Alguien que generara confianza en pantalla. Que conectara con la audiencia. Que hablara como habla un médico que de verdad ha atendido personas, no como alguien recitando un manual. Misael González fue esa voz. Y desde el primer momento, algo funcionó. No era solo el conocimiento. Era la manera en que lo transmitía. La calidez. El sentido del humor discreto. La capacidad de hablar de temas complejos con palabras que cualquier persona podía entender. Durante 14 años, según lo confirmado en múltiples fuentes periodísticas, el Dr. González fue parte esencial de Caso Cerrado. 14 años frente a millones de espectadores en toda Hispanoamérica. 14 años construyendo una figura pública que iba mucho más allá del médico televisivo. Y fue en esos años que la gente comenzó a llamarlo, simplemente, el doctor del pueblo. No como frase vacía, como reconocimiento genuino. Porque Misael González no usaba su plataforma televisiva solo para ganar visibilidad. La usaba para educar. Respondía preguntas en redes sociales. Hacía transmisiones en vivo explicando temas de salud. Atendía en su consultorio a pacientes que lo habían visto en televisión y habían viajado desde otros estados o incluso desde otros países para que los viera. En su libro autobiográfico, titulado Secretos de Médico, Las cosas que nunca esperé, narró el caso de una mujer venezolana que estando embarazada desarrolló un tumor en el cuello. Después de múltiples biopsias en Boston sin diagnóstico certero, la mujer lo vio en televisión y algo le dijo que fuera a verlo. Viajó a Miami. Y González, según relató él mismo, pudo finalmente encaminar su diagnóstico y tratamiento. La mujer llegó a la remisión. Esa historia, entre muchas otras, define lo que fue su ejercicio de la medicina. Pero el mundo de la televisión tiene sus propias leyes. Y a veces esas leyes no respetan la lealtad ni los años de servicio. Hacia 2018, después de 14 años de presencia ininterrumpida en Caso Cerrado, el doctor Misael González fue separado de la producción. La salida no fue silenciosa. Y él mismo, con el tiempo, habló sobre ella con una honestidad que muchos en su lugar no habrían tenido el valor de mostrar. En entrevistas posteriores, González explicó que su salida estuvo vinculada a una disputa interna entre Ana María Polo y Marlene Key, la exproductora del programa. Según sus propias declaraciones, él y otros colaboradores quedaron atrapados en el medio de ese conflicto. Yo siempre la quise mucho a ella, dijo González en referencia a Polo, según citan medios cubanos y latinoamericanos que cubrieron el tema. Yo viajé con ella. Pasé 3 fines de año con ella. Cuando se dio la separación, ella venía a contarme cosas. Pero con el tiempo, y a raíz de las tensiones internas, la relación se fue deteriorando hasta el punto de ruptura. La salida de Caso Cerrado representó un golpe. No solo profesional, también emocional. 14 años dejan huella. Y de repente, la pantalla que había sido su tribuna durante más de una década ya no era suya. El teléfono no sonaba de la misma manera. La visibilidad, que en el mundo mediático equivale muchas veces a la existencia pública, comenzó a reducirse. Y fue entonces, en ese periodo de transición y silencio relativo, que comenzó a circular algo oscuro en las redes sociales. Algo que dice mucho sobre la época en que vivimos y sobre lo que las personas son capaces de hacer en nombre de los clics y la atención digital. Comenzaron a circular rumores de que el doctor Misael González había muerto. No un rumor tímido. No una pregunta vaga. Páginas enteras en Internet afirmaban su fallecimiento con la certeza de quien firma un acta. Se compartían supuestos mensajes de condolencias. Se construían narrativas elaboradas sobre los últimos días de un hombre que, en ese preciso momento, seguía vivo. La información se viralizó con una velocidad que solamente las noticias falsas parecen alcanzar en las redes sociales actuales. Y miles de personas, muchas de ellas pacientes que lo habían visto en televisión durante años, sintieron el peso de esa noticia como si fuera real. Pero lo que pocos sabían, mientras todo eso ocurría, era que Misael González estaba del otro lado de la pantalla viendo cómo anunciaban su propia muerte. Y en algún momento, decidió responder. En una publicación en su cuenta oficial de Facebook, el propio médico salió a desmentir los rumores. Explicó que su ausencia en redes sociales había sido por motivos personales. Agradeció la preocupación de sus seguidores. Y con la serenidad que lo había caracterizado siempre, puso las cosas en su lugar. Porque ese es quizás el capítulo más revelador de toda esta historia. No el éxito televisivo. No los 14 años en Caso Cerrado.
No la medalla de oro ni la llegada a Miami repartiendo periódicos. Sino un hombre que construyó toda su vida sobre la base de la honestidad, de la vocación de servicio, de la fe, y que tuvo que enfrentarse a la crueldad anónima de una era digital que convierte la vida de las personas en contenido descartable. La historia del Dr. Misael González no es solo la historia de un médico cubano que triunfó en la televisión americana. Es la historia de alguien que fue formado por la adversidad desde el principio, que aprendió a levantarse cuando el sistema lo empujaba hacia abajo, que cruzó un océano con nada más que su título y su determinación, que construyó una carrera desde cero no una sino dos veces, y que cuando el silencio cayó sobre su nombre, encontró la manera de seguir siendo el mismo. Con el tiempo fue quedando claro que los rumores sobre su muerte no eran más que eso, rumores fabricados para generar tráfico en Internet. Pero dejaron algo detrás. Dejaron visible la fragilidad de la reputación en tiempos digitales. Dejaron al descubierto la facilidad con que una vida construida con décadas de esfuerzo puede ser distorsionada en cuestión de horas. Y dejaron también, entre los que conocen su historia real, una admiración renovada por un hombre que eligió, siempre, la dignidad por encima del espectáculo. Su esposa, que según relatos de quienes los conocen ha sido un pilar silencioso a lo largo de todos estos años, los de la gloria televisiva y los del silencio posterior, es parte de una historia que rara vez se cuenta en los titulares. Las esposas de los hombres públicos rara vez son noticia mientras todo va bien. Solo aparecen cuando el dolor es demasiado grande para contenerse. Y en este caso, el dolor no fue el de una pérdida definitiva. Fue el dolor de ver a alguien que amas convertido en rumor, en titular falso, en contenido viral para personas que nunca conocieron su nombre hasta que lo necesitaron para generar clics. Hay algo profundamente injusto en eso. Y al mismo tiempo, hay algo profundamente humano en la manera en que Misael González lo atravesó. Sin grandilocuencia. Sin escándalo de vuelta. Con la misma tranquilidad con que durante 14 años explicó enfermedades complejas con palabras simples frente a millones de personas. Hoy, su legado no se mide en temporadas televisivas ni en seguidores en redes sociales. Se mide en la mujer venezolana que llegó a la remisión. En los pacientes que viajaron desde lejos porque lo vieron en la pantalla y creyeron en él. En los jóvenes médicos que leyeron su libro y encontraron en sus páginas no solo consejos profesionales, sino una historia de resistencia. En cada persona que aprendió algo sobre su cuerpo un martes por la tarde, mientras la familia almorzaba y los niños hacían la tarea, gracias a un médico cubano que había llegado a Miami sin nada y había decidido, con cada decisión de su vida, que eso no iba a ser suficiente razón para rendirse. La historia del Dr. Misael González no terminó con un titular falso. Tampoco terminó con su salida de caso cerrado. Ni siquiera terminó con los rumores que circularon como pólvora en las redes. Su historia sigue escribiéndose. Porque las personas que construyen su vida sobre algo real, sobre la vocación genuina, sobre la fe que resiste incluso cuando el sistema la castiga, no desaparecen con facilidad. Se quedan. De una manera u otra, se quedan. Y eso, en un mundo que celebra la velocidad y olvida con la misma rapidez con que recuerda, es quizás el logro más difícil de todos.